Saludos desde mi atalaya. Los 22 países que componen el mundo árabe tienen ya una población que supera los 310 millones de personas, una fuerza laboral de 115 millones, pero un desempleo que rebasa ampliamente los 25 millones. Son los datos que han alarmado a la Cumbre Económica y Social de la Liga Árabe, celebrada al más alto nivel en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh. Al evocar estas cifras, junto con el derribo del régimen tunecino de Ben Ali, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, fue de una contundencia desconocida. Los ciudadanos árabes han entrado en una etapa de ira y rabia que carece de precedentes. Solo si alcanzamos un desarrollo que sea tangible para los ciudadanos árabes, aliviaremos a nuestras sociedades de esos desafíos. Simultáneamente a esta cumbre se presentaba en la Casa Árabe de Madrid el libro Los árabes, del Imperio Otomano a la actualidad, del historiador británico Eugene Rogan. Este genuino representante de la Escuela de Historiadores de Oxford se ha puesto en la piel y en la mentalidad de los pueblos que habitan todo el norte de África y Oriente Medio para diseccionar su historia, sus esplendores, sus frustraciones y sus miedos. Es un gigantesco pero apasionante estudio, determinante para comprender mejor las causas del atávico enfrentamiento del Islam con Occidente. En su inmersión en el alma de los árabes, Rogan pone casi en el mismo plano las proclamas de Napoleón al apoderarse de Egipto en 1798, las de Sir Stanley Maude al entrar en Bagdad en 1917 y las de George Walker Bush en 2003, cuando se disponía a invadir Irak. El denominador común de las tres declaraciones era autodefinirse como liberadores, un calificativo que europeos y norteamericanos han admitido prácticamente sin cuestionamiento alguno, pero que nunca fue aceptado por pueblos que siempre los consideraron extranjeros que querían someterlos. La invasión de un país constituye ya un abuso lo suficientemente grave como para pretender añadirle encima el insulto a la inteligencia de los perjudicados. El cambio de lenguaje en las relaciones entre árabes y occidentales lo realiza el presidente Barack Obama en su conferencia de 2009 en El Cairo, cuando en un discurso memorable puso el énfasis en el respeto mutuo. Los ciudadanos árabes pensaron entonces que si la potencia dominante del momento fuera realmente capaz de no imponer sus reglas al mundo árabe y de ponerse a buscar soluciones comunes, los musulmanes se encontrarían efectivamente en el umbral de un periodo nuevo y más justo. Admite Eugene Rogan que ya no hay vuelta atrás y que la reunificación del mundo árabe no se hará bajo el islamismo. El mundo se ha globalizado y la parte árabe de ese gran conglomerado no puede vivir ignorando al resto de la humanidad. Es por ello que si existe algún elemento que pueda vislumbrarse como capaz de federar de nuevo a los pueblos árabes, ese será precisamente la democracia. La causa palestina, que durante varias décadas les galvanizó, ha dejado de ser tanto el elemento unificador como el pretexto justificador del enfrentamiento con Occidente. De momento, conscientes del efecto dominó que puede desencadenarse a partir de los acontecimientos de Túnez, los jefes de Estado de las 22 naciones árabes han decidido poner en marcha un programa de 2.000 millones de dólares para apoyar a las economías más débiles. Una medida de urgencia para evitar o atajar las crecientes protestas callejeras contra el desempleo, el alza de los precios y la corrupción, pero a todas luces claramente insuficiente si no se profundiza y se aceleran reformas estructurales que pongan fin definitivamente al divorcio entre una población crecientemente harta y frustrada, engañada por una casta de dirigentes cuya conducta totalitaria y a menudo cleptómana ha contribuido a aumentar el antagonismo con Occidente.